como dice el título de esta reflexión, ¿por qué Jesús eligió a Judas Iscariote si sabía que éste lo iba a traicionar? Esa pregunta se me ha hecho en varias oportunidades justamente cuando he estado participando de entregar el Evangelio a gente que no lo conoce. Y ellos mismos en algunas oportunidades se han dado las respuestas a la pregunta que hicieron. Ellos piensan que Jesús escogió a Judas justamente para que éste lo traicionara porque él venía para ser crucificado. Por un lado es cierto, pero no necesariamente en su totalidad. Me explico. Si usted y yo hacemos un ejercicio en este momento y sacamos a Judas Iscariote de la ecuación, que exista otro apóstol que nada tenga que ver con Judas, Jesús igualmente habría terminado en la cruz, porque Jesús, el Cristo hecho hombre, vino a su pueblo escogido Israel a entregar el nuevo pacto, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Y lo vino a entregar a su pueblo, los judíos, los cuales no quisieron recibirlo en su mayoría. Y tarde o temprano él iba a terminar siendo crucificado, existiera Judas o no existiera, porque basta solamente con ver el caminar del Señor Jesucristo en Israel, de cómo él se enfrentó directamente a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, los escribas, y llamándole la atención de todo lo que estos estaban haciendo mal, de todo lo que habían entendido mal o lo que estaban haciendo mal de adrede. Es más, a los fariseos Jesús les dijo claramente que ellos eran hijos de Lucifer. En pocas palabras le estaba diciendo que ellos no eran de Dios, eran de Satanás. Así de claro. Mucho antes de que apareciera Judas en la ecuación, los sacerdotes ya estaban cavilando en sus corazones la forma de eliminar a Jesucristo. Pero ahí surge otra pregunta. Bueno, ¿y si no fue solamente elegido como para traicionar al Señor, entonces ¿para qué otra cosa podría el Señor haber elegido a Judas Iscariote como apóstol? Bueno, fue para hacer una enseñanza para la gente de aquel entonces y para la de hoy. No olvide usted que el que fundó la iglesia cristiana fue Jesucristo, no fue ningún hombre. Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia y Él la formó. De esta forma, la iglesia puso a la cabeza a los apóstoles, los cuales se iban a encargar de predicar su evangelio, se iban a encargar de ir normalizando el trabajo al que el Señor les dio a sus discípulos, que los apóstoles se iban a encargar de ir normalizando las escrituras que iban a ser consideradas inspiradas por Dios. No olvide usted que mucho antes que existieran los concilios, que yo no le tengo para nada voluntad a los concilios, para mí están corrompidos la mayoría de ellos, los apóstoles fueron los que formaron los distintos libros que iban a ser considerados como inspirados por Dios. Y ese era más o menos el trabajo. Y el Señor escogió a Judas justamente para enseñar a su iglesia, la de aquellos tiempos y la de hoy, sobre todo la de hoy, que dentro de la iglesia vamos a tener enemigos, vamos a tener gente que es del enemigo. No es gente que se quiera convertir a Cristo, es gente que le pertenece a Lucifer y que nunca se va a convertir a Cristo, pero está en la iglesia para derribar a la gente de su relación con Jesús. Si vemos, por ejemplo,
¿Cómo los discípulos fueron entendiendo esto? Podemos ver en 2 de Timoteo 4:3, donde dice, porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, habrá gente que querrá oír y será tanta que se juntarán maestros que lo único que buscarán serán gozar de todos sus malos deseos, que son las concupiscencias. Las concupiscencias encierran deseo desenfrenado, no solamente deseo sexual, sino deseo de ganancias deshonestas, deseo de tener lo que los demás tienen, deseo de tener poder, y un montón de deseos que están desenfrenados, es decir, no están controlados por aquel hombre. En Mateo 24:24 Jesucristo lo dijo claramente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, y si es posible, aún a los escogidos. Fíjese bien que dijo que habrían falsos cristos. Cristos significa ungidos. ¿Cuántas veces ha escuchado usted por ahí decir que no se debe decir nada que vaya en contra del ungido? Y fíjese que bien que Jesús dijo que habían también falsos profetas. Y no olvidemos que el mismo Jesús dijo que los profetas eran hasta Juan. Y aquí está hablando del futuro. Y hoy día usted ha escuchado a algunos que se dicen ser profetas. Bueno, Jesús dijo que iban a ser falsos. Incluso dijo que iban a dar grandes señales y prodigios. O sea, estos que hoy día están no son nada comparados con los que van a venir. Entonces es una muestra que el Señor nos está dando, una muestra viva y eficaz de que en la iglesia del Señor Jesucristo iban a haber enemigos, así como lo hubo entre sus apóstoles. El mismo Jesús dijo a los apóstoles, yo los escogí a ustedes y uno de ustedes es diablo. Diablo significa enemigo. Judas, Judas era un enemigo. Nunca se iba a convertir a Jesús. Nunca se convirtió porque le pertenecía a Lucifer. Y hoy en día hay gente que es un enemigo y está en las iglesias de Jesús. Y nunca se van a convertir a Jesús porque son del enemigo. Están ahí para trabajar para el enemigo. En Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Este es Jesús el que está diciendo esto. Ay de vosotros cuando todos los dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Van a haber muchos que van a alabar a los falsos cristianos, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, pero serán falsos. Jesús está diciendo que los verdaderos ministros del Señor Jesucristo no van a ser bien mirados por la gente, por el mundo en general. No van a ser considerados buenos. Así que cualquiera que esté ahí moviéndose entre los políticos, que diga ser cristiano, cualquiera que diga ser cantante cristiano y sea aplaudido por el mundo, de cristiano no tienen nada. En 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Fíjese aquí que el apóstol utiliza en 2 Corintios 11:13 el término también falsos apóstoles. Están hablando de hace 2000 años atrás, que ya habían algunos que se decían apóstoles, pero eran falsos, y son obreros fraudulentos, porque no trabajan haciendo el trabajo que un cristiano debe hacer. En 2 Corintios 11:26,
En cambio, muchas veces, cuando aquí en 2 Corintios 11:26, Pablo está hablando de su ministerio como apóstol. Dice que él pasó muchos peligros, muchas veces en caminos peligrosos, ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Ya en aquel tiempo, aún habiendo apóstoles, ya habían falsos hermanos en la congregación. Ya hemos visto que lo dijo Jesús y lo han dicho sus discípulos más directos. En segunda de Pedro, otro apóstol, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Fijémonos bien, dice que hubo en el pasado falsos profetas entre el pueblo y que en el futuro habrán falsos doctores, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada o repentina. Aquí podemos ver que está hablando perfectamente de estos días, donde habrán falsos maestros que introducirán herejías. Toda herejía son enseñanzas no bíblicas como la psicología, el positivismo, la hechicería en muchos casos, el humanismo, la idolatría, el hedonismo, de lo cual estamos plagados hoy en día. Todo estos vienen por aquellos que hacen el papel que hizo Judas o que intentó hacerlo, porque no pudo convencer a los apóstoles, solo pudo entregar al Señor. Esta es una de las razones por la cual Jesús escogió un Judas, porque si no lo hubiese escogido, él igual hubiese terminado en la cruz. Pero escogió a Judas para demostrarnos que tan cerquita, que ahí, en su congregación, entre los que mandan ahí en ese ministerio, siempre va a haber uno, tal vez dos, en algunos casos son todos, que no son cristianos, hablan como cristianos, visten como cristianos, parecen cristianos, pero no son. ¿Ha escuchado usted esa parte de la Biblia que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían permanecido con nosotros? Por eso salieron de nosotros, porque no son de nosotros. Y cuando salen, salen a crear sectas. Y si no salen, tratan de transformar la congregación en una secta. Hay falsos hermanos, los hubo desde el principio. Judas fue el primero y hoy hay miles. Por otro lado, Juan, el más amado de Cristo, en 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. Aquí, cuando dice que no creas en cualquier espíritu, no solamente se está refiriendo a los espíritus mismos, que van a intentar aparecerte delante de ti y darte nueva enseñanza. ¿Ah? Te van a dar una revelación. Esos espíritus que hoy en día le están haciendo a la gente tener sueños de que tal país se va a destruir, de que viene una hecatombe. Esos espíritus que sacan a algunas personas del cuerpo y supuestamente la llevan al cielo por un tiempo y después la devuelven
y lo que esa persona dice que vio o dice que le dijeron está en contra de lo que dice la Biblia. Ojo con eso. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Y eso se prueba con las escrituras. Para eso usted tiene que saber las escrituras. Judas hoy está en el infierno, donde pertenece, porque él era de Lucifer. Nunca se habría convertido al Señor. Y Jesús habría ido a la cruz con Judas o sin Judas. El Señor lo puso ahí, en el centro de su iglesia recién formada, para enseñarnos que nosotros somos imperfectos. Que si Él escogió a 12 y uno era del enemigo, un hombre común y corriente, tal vez termine escogiendo a más de uno que sea del enemigo. Reflexiónelo y que el Señor le bendiga.